Listo. Los contenidos. El capítulo 8, que es sumamente importante, el capítulo 8 de el profesor Salamanca sobre los actores políticos. Este capítulo 11, que es el del profesor Marcelino Bisbal. Después iría, recuerden que cuando vimos el capítulo de Salamanca, hubo una presentación que yo les hice sobre lo que es la participación política. ¿Se acuerdan? Los diferentes tipos de participación, qué se entiende por participación política, etc. Eso, por supuesto, va también. Y bien importante, perdón, y también les hice una presentación sobre los partidos políticos. Recuerden, hay dos presentaciones que están en PowerPoint que yo les envié sobre partidos políticos y participación política. Y lo que yo les di sobre las características de la democracia según el concepto de Robert Dahl, o lo que él llama poliarquía, donde hablo de las instituciones y las condiciones que se requieren para que una democracia funcione. Esos serían los contenidos que van. Capítulo 8 y 11, la presentación sobre participación, la presentación sobre partidos políticos y lo que di en clase sobre condiciones e instituciones que requiere una democracia. ¿De acuerdo? Bueno. Seguimos entonces. Más adelante, en este capítulo de Marcelino Bisbal, hay un planteamiento muy importante que él también vuelve a citar al mismo autor. Dice, a partir de estas breves consideraciones podemos apuntar algunas tendencias sintetizadoras, es decir, ciertas tendencias que empiezan a articular las cosas. Creo que hay alguien que tiene su micrófono abierto. No sé, por favor, creo que es el señor Martínez. Gracias, muy amable. Chévere. Entonces, aquí él dice, hay unas cosas que han pasado a partir de todo este gran movimiento de los medios de comunicación convencionales, más todas las plataformas de comunicación que permiten las TICs, las tecnologías de información y conocimiento. Han pasado varias cosas. Entonces, él va mencionando en la página 354, ¿ok? 1, 2, 3, en el tercer párrafo. Creo que hace una síntesis extraordinaria. Dice, la primera es que los medios, dice, se han convertido en la principal pieza de representación de la realidad y por ende el poder que ellos adquieren es de naturaleza política en el juego de intereses que se mueven en la sociedad. Esto es bien importante. Es decir, los medios se convierten en la representación de la realidad. Es decir, en otras palabras, empiezan a sustituir a la realidad. Y la gente empieza a creer que esa es la realidad. Por eso, por ejemplo, yo tengo montones, he tenido montones de discusiones con, no, pero tú no viste las redes. Entonces, en cualquier cosa. En las redes odian a Leopoldo López, o aman a Guaidó, o le tienen rabia a Claudio Fermín. Entonces tú dices, ya va, espérate. ¿Cuáles redes? Por eso yo los invito, después se lo voy a decir en qué página está, cuando lean el capítulo con detalle. Las redes, y cuando hablo de redes, estás hablando, Instagram, ni siquiera me molesto, porque Instagram es un fashion boulevard, pero electrónico, pues, ¿no? Entonces, bueno, ahí va la gente, desde la gente que hace un bailecito para que, por misericordia, alguien los vea, hasta cualquier vaina, cualquier vaina. Instagram es como una corte de los milagros de gente decadente, con las excepciones del caso.
vuelvo, insisto, hay gente muy seria que tiene páginas de Instagram para cosas interesantísimas. ¿Ok? Pero ustedes saben que, y ustedes siendo jóvenes, deben saber que hay montones de jóvenes que, bueno, Instagram es como una especie de vertedero mental. ¿Ok? Es como el botadero de la bonanza, pero electrónico. Entonces, me refiero a las redes en Twitter, pues digamos que Twitter es la plataforma más amargada, más tóxica, donde está el tema político. Entonces, como lo decía antes, es que odian a Leopoldo López o aman a fulano o no quieren a Claudio. Y cuando uno se pregunta, ¿esto qué tiene que ver con Venezuela? ¿Cuál es la representación estadística de las personas que estamos en Twitter? Es muy poca, es muy baja. Ahí están las estadísticas que maneja el profesor Vival. Muy poca. Entonces, pero la gente se refiere a la realidad o dice cosas sobre la realidad a partir de lo que, fíjense que esto es interesante, a partir de lo que han visto en Twitter, y además no han visto todo Twitter, sino los seguidores, la gente que ellos siguen en Twitter, que todavía es una cosa más pequeña. Y a partir de ahí se pronuncian sobre cualquier cosa. Sobre Maduro, sobre Leopoldo López, sobre Guaidó, sobre Andrés Velázquez, sobre un defensor de derechos humanos, sobre cualquiera, sobre cualquiera. Y estoy hablando aquí de las cuentas que tratan temas serios, temas políticos o temas, pero no, ni siquiera nos acerquemos a esas cuentas de Twitter que sirven para cualquier cosa, pues. Dígame, además que a mí me hace mucha gracia porque el otro día, es decir, yo he visto que le han cerrado la cuenta, le cerraron la cuenta a Trump. Trump no es santo de mi devoción, pero en todo caso, bueno, tipo, coño, es un tipo importante, pues, o sea, independientemente, bueno, entonces le cerran la cuenta a Trump, pero hay cuentas de actores de porno. Yo no soy ningún, tú sabes, Espíritu Santo, ¡ay, Dios mío, la pornografía! Pero vamos a estar claros, o sea, le cierra la cuenta a Trump, pero hay una pila de actores porno que pueden poner cualquier cosa ahí. Incluso cosas realmente detestables como pedofilia o pederastia. O en estos días veía, no sé a quién fue que le habían cerrado la cuenta, a un político, no sé si francés o británico, pero alguien pasó un video de una cuenta de un ayatolá, un religioso, estos líderes religiosos musulmanes, diciendo, literalmente mencionando a todas las personas que iban a matar. Así, así, así. Vamos a matar a fulano, a mengano. Y esa cuenta está ahí como si nada, como si fuera una cuenta de anuncios de Barbie. Entonces, digamos que entonces, esta primera cosa que dice aquí este señor me parece que es importantísima. No caer, y ustedes como comunicadores sociales, caer en la creencia, en un problema, además, esto sí, ideológico, de creer que lo que pasa en Twitter o lo que pasa en Instagram es la realidad. Es un reflejo, un pálido reflejo, distorsionado, de una partecita de la realidad. Entonces, la realidad es otra cosa. Mucho cuidado con eso. Después dice aquí el amigo. Entonces dice, esta segunda consideración nos convoca al tipo de cultura ciudadana que se está modelando, donde el aparato mediático tiene que ver con la idea de un ciudadano mediático y una sociedad civil mediático que responde más a las representaciones sociales que operan desde los medios que desde la propia escena pública, que es donde el ciudadano debería sentirse interpelado. Exactamente. Esto es muy importante. Soy un ciudadano mediático, ¿verdad? Que además vive en una sociedad mediática. Por eso yo vuelvo y repito, por mi trabajo, por las cosas que a mí me toca hacer, muchas veces tengo que discutir con gente porque me dicen, no, porque fulano es tal, le caen a fulano a tal o cual político. No importa el político, eso es irrelevante.
a María Corina, a Guaidó, a Andrés Velázquez, a Delsa Solórzano, le caen a Claudio Fermín, a quien sea. Y a mí me llama mucho la atención porque, bueno, ustedes entenderán que por mi trabajo y por las clases que yo estudio, yo tengo que estar informado de cosas. Entonces, hay políticos que cuando esta gente dice no sé qué cosa a partir de lo que hay en Twitter, yo sé que ese político del que están hablando peste, ese político está metido en el barrio Niño Jesús, en una de las zonas más difíciles de Caracas, y está haciendo ahí un trabajo. Yo lo sé. Pero como eso no aparece en Twitter, hay unos ciudadanos que consideran ese político no está haciendo nada. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso, sobre todo ustedes comunicadores. ¿Ok? Mucho cuidado que vayan a caer en este escenario, ¿ok? Que es absolutamente tóxico y es distorsionante para un comunicador. El comunicador tiene que ir a la realidad. ¿Ok? Yo no niego que te informes a través de las redes, que utilices diferentes plataformas, por supuesto. Es decir, son imprescindibles en este momento. Pero no, fíjense que acabo de decir que son imprescindibles, pero eso no puede hacer que la realidad sea prescindible. La realidad siempre es más importante. A no ser que tú me digas en un futuro, miren, todos los ciudadanos venezolanos están en las redes. Ah, bueno, es muy interesante. Y aún así, las redes no pueden sustituir a lo que está pasando en la realidad concreta, específica. Son eso, un reflejo más cercano, menos cercano, pero un reflejo. Y en el caso nuestro, muy distorsionado. Porque además, como dijera un autor que yo les invito a que lean, tanto sus novelas, fue un gran novelista, como un gran semiólogo, así que por esas dos razones un comunicador debería leerlo, al gran pensador italiano Umberto Eco. Él decía, las redes sociales y las plataformas han permitido que el imbécil, decía así, el tonto, el gafo, el imbécil del barrio, ahora que antes decía unas estupideces en el bar del barrio, en la bodega del barrio, ahora pueda mandar su mensaje al mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Después, ¿voy bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, ustedes ya me conocen. Simplemente levantan la mano, hablan, escriben. No, conmigo no hay mayor protocolo. Dice, hay aquí una tercera precisión. Estoy en la página 354. La tercera apunta a la idea del papel político que ellos asumen las industrias culturales que obedecen más a los intereses y políticas de sus propias industrias culturales que no siempre son coincidentes con la del ciudadano. Efectivamente. Eso en el caso nuestro es notorio. Es decir, en este contexto en el que estamos en Venezuela, no me quiero meter en el mundo porque ya es demasiado, pero aquí en Venezuela, los grandes negocios que están metidos en el tema comunicacional responden a unos intereses que pocas veces tienen que ver con lo que le interesa a la gente. Veamos, por un lado tienes todos los medios que no pertenecen al Estado venezolano, sino que pertenecen al régimen. No le tengo que contar a ustedes que desde la llegada de el ungido de Varina al poder, sistemáticamente se han ido apropiando de medios de comunicación, tanto televisión como radio. Se han ido apropiando progresivamente. ¿Ok? Entonces son muchísimas las emisoras de radio, así como canales de televisión, que no responden a ningún interés, no ya del Estado venezolano, sino solo responden al interés del partido que está en este momento en el poder. ¿Okay? Entonces, no tengo que extenderme mucho. Si usted ve, los canales del Estado ya no son del Estado, son canales partidistas. Es decir, han sido, digamos, invadidos. O sea, esos son canales del Estado, por lo tanto tendrían que servir a los intereses de toda la nación.
pero solamente sirven a los intereses de un partido. Igual pasa con las emisoras de radio que han sido incautadas. A eso súmele empresas privadas que han sido cerradas, el caso de Radio Caracas Televisión, que fue invadida, la invadieron, la tomaron y la sacaron. Por cierto, creo que ustedes deben saber que Radio Caracas va a volver a operar, creo, o sea, tiene sus instalaciones, gran parte de, digamos, su infraestructura de producción sigue estando en Venezuela, en la sede del canal, allá en Quinta Crespo, pero creo que van a empezar a operar como canal a partir de una señal, no me acuerdo dónde, en Estados Unidos. Y después están los canales privados, como digo, que no cerraron, pero que fueron literalmente sometidos. Es el caso de Televen, es el caso de Venevisión, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos un caso claro de esto que estoy diciendo. Es decir, donde tanto los canales del Estado como los canales privados, ¿ok?, se convierten en una gigantesca organización que ya no cumple una función comunicacional, ni siquiera recreativa, sino comunicacional, en función de los intereses de una casta política. Y después hay una cuarta característica importante, dice, esta idea apunta al hecho del papel de vertebración social que cumplen los medios como instituciones dotadas de poder legitimado por la propia sociedad. Es decir, tomando en cuenta las premisas 1 y 2, entonces, ¿qué pasa? Los medios de comunicación se terminan convirtiendo en los grandes estructuradores de la sociedad. Y ese poder se lo da la gente al otorgarles un poder que no tiene. Una situación muy importante y muy grave. Pero aquí también viene el caso venezolano, que es muy particular, porque dice en el punto 5, página 354, dice, es el planteamiento de la suplantación que han hecho los periodistas del papel político, moralizador y de liderazgo de los políticos y otros estamentos sociales. Aquí ha pasado algo interesante. Es decir, tú tienes comunicadores que se alían a esta gran estructura comunicacional. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Europa, donde tú tienes todo un estamento de comunicadores, ¿verdad?, que sustituyen a los políticos montados en esta gran estructura comunicacional. Cómo han manejado el tema de la limitación de las libertades durante la pandemia, cómo han manejado el propio tema de la pandemia. Por ejemplo, en estos días había una página que les recomiendo que busquen, una cuenta que captura fake news. Hay una cuenta, por cierto, de captura de noticias falsas, que es de la UCAP, del Centro de Investigaciones de la UCAP, de Comunicaciones de la UCAP, que también los invito a que sigan. Pero entonces era interesante porque mostraba las primeras planas de unos periódicos en Europa, donde dice, se disparan los contagios de Omicron, la vaina es horrible. Entonces, ¿eso era cierto? Sí es cierto. La variante Omicron es muy contagiosa. Y eso era lo que aparecía. Y recuerden que la mayoría de la gente, una gran mayoría de la gente, no pasa del encabezamiento de la noticia. Después en chiquitico ponían los casos de hospitalización por Omicron son mínimos. Ah, pero eso parecía chiquitico. ¿Ok? Entonces, o como por ejemplo, durante el gobierno de Trump murieron 255,000 personas de COVID.
Entonces, Biden dijo, las manos de Trump están llenas de sangre. Bueno, Biden está ahora, cuando Trump estaba en el gobierno todavía no estaba completamente disponible la vacuna. Desde que está Biden está disponible la vacuna, entre otras cosas porque Trump compró más de 300 millones de dosis a Pfizer, a Biotech y creo que a Johnson Johnson, entre otros. No, a AstraZeneca. Bueno, en el periodo de Biden ya va 500.000 de personas asesinadas. Los medios de comunicación en Estados Unidos, todos muy favorables al mundo demócrata, no han dicho esta boca es mía. Por ejemplo. ¿Ok? Otro tanto usted lo puede ver en otros países, en el caso de España, donde son muy pocos los medios que quedan realmente independientes, todos están sometidos al Partido Socialista Obrero Español. Entonces, acaban de sacar unas estadísticas brutales donde España aparece encabezado la mayor cantidad de desempleo de toda Europa y de todos los países desarrollados. España. Bueno, esa noticia no ha tenido el más mínimo impacto. Tampoco ha tenido impacto que la región de España que ha tenido menos desempleo es precisamente la que gobierna el Partido Conservador, Partido Popular, con esa gran mujer que se llama Díaz Ayuso. ¿Ok? Entonces, mosca con eso. Ahora, en el caso venezolano, ha ocurrido algo muy interesante. Los comunicadores sociales con menos autoridad moral, con menos representación, con menos impacto mediático, son los que están con el régimen. Y los comunicadores sociales con más prestigio son los que a través de sus cuentas de Instagram, de Twitter, están dando la pelea, ¿ok? No sustituyendo a los políticos, pero sí llenando en parte el espacio de los políticos. Por eso ustedes seguramente vieron esta semana que una cuenta de un empresario vinculado con el chavismo se inventó una supuesta nómina de periodistas que trabajan para Guaidó, donde hay un grupo de periodistas muy serios que yo conozco, Alonso Moleiro, Elizabeth Fuentes, entre otros, donde se les acusa de estar en una nómina que nadie sabe que existe, que es mentira. ¿Ok? Es un empresario que se llama Trapielo. Entonces, en el caso venezolano, eso tiene una variante interesante, como acabo de decir. Ya va, aquí Roselena Vázquez dice, perdón, me desvío con mi pregunta, pero ¿qué considera usted de Biden? ¿Cree que su gobierno está llevando al atraso a Estados Unidos? Bueno, llevar al atraso creo que es muy fuerte decirlo, porque entre otras cosas, además, Estados Unidos tiene la ventaja, a diferencia de otros países, que tiene un gigantesco sector privado muy poderoso que no se va a dejar hundir. Tiene un tercer sector, es decir, una sociedad civil muy poderosa también. No llevar al atraso, pero sí está creando problemas que eran impensables. Por ejemplo, está creciendo la inflación. Claro, nada parecido a lo que nosotros padecemos, pero sí está creciendo la inflación en Estados Unidos de manera significativa. No se está manejando bien el tema de la pandemia, y ahí están los números que acabo de mencionar, porque disponiendo de todas las vacunas que ahora dispone el gobierno de Biden, tú tengas muchos más casos de gente grave que muere con respecto al gobierno de Trump. Entonces, y por otro lado, hay señales de un manejo, o sea, por ejemplo, la manera en que se manejó lo de, este país, donde están los talibanes, Dios mío, Afganistán, fue una cosa realmente patética, ¿ok? O, por ejemplo, la manera en que se está manejando la abierta invasión de Rusia a
yo mandé un tuit en estos días donde decía, bueno, evidentemente la OTAN no ha perdido vigencia, todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora, esta OTAN manejada como la están manejando ahorita, como si fueran las hermanitas de la caridad, creo que no sirve para mucho. Pero me imagino que en Estados Unidos habrá gente que repiense el tema seguramente. Bueno, entonces, en esta parte es que me quería detener, me parece que era importante. Y ahora aquí en la página 355 él habla de un personaje muy particular. El actor político, él habla del telepolítico. Y por eso yo mencionaba aquí también a otro autor que no está en este texto, que es Eliseo Verón. Es decir, cómo el político, presionado por todo este contexto, trata de convertirse en un actor comunicacional. ¿Para qué? Para tratar de compensar el enorme peso que implica el tema comunicacional, las redes y el poder enorme que tienen los medios. Entonces, por eso él habla del telepolítico, que también es una distorsión que no es muy buena, que es un político que hace actividad política, pero que está muy distante de lo que está pasando en la realidad. Volvemos otra vez al equilibrio. No es posible en este momento que un político ponga en práctica su oficio desconectado completamente de las redes y los medios de comunicación. Tiene que estar conectado, pero al mismo tiempo tiene que estar en conexión con la realidad, con la gente. Yo siempre menciono un caso que ustedes deben conocer, que es un político joven que creo que bueno, tiene todo un futuro por delante. Es la señal de que efectivamente puede haber una sustitución de liderazgo importante en Venezuela, que es el caso de Roberto Patiño. Roberto Patiño es un tipo que está en las redes, sabe usarlas, pero al mismo tiempo es un tipo que está en conexión con las comunidades, que tiene un trabajo importantísimo. Él tiene 2 programas sociales, uno que tiene que ver con la alimentación, ha promovido la creación de no sé cuántos comedores en alianza con las madres para mejorar la alimentación de niños en los barrios. Es un trabajo extraordinario. Y por otro lado, tiene todo un programa de reconstruir el tejido social y la convivencia que se han perdido, como se pierde normalmente, en los países que son gobernados por proyectos totalitarios. Entonces, es un caso concreto de un político. Gracias, Bárbara. Un caso concreto de un político que se maneja bien en las redes, que está en contacto con la realidad y que no solamente está en contacto con la realidad, la cambia a partir de intervenciones concretas, muy concretas, o sea, que miles de niños puedan comer en Venezuela o que miles de personas puedan empezar a reconstruir la vida social en las comunidades populares en Venezuela. Bueno, entonces, si les parece, vamos a pararnos aquí un momento y volvemos en unos minutos, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Saludos